Dios les bendiga, mis queridos hermanos, en este bello día que el Señor nos ha permitido vivir. Quiero darle un consejo a mis queridos hermanos que les gusta estudiar la palabra del Señor. Hay muchos hermanos que sacan tiempo para estudiar la Biblia, lo cual es muy comendable. Y hay algo que yo he encontrado en mi estudio de la palabra que es muy importante que los que estudian la palabra lo sepan para que lo incorporen en su estudio, en su forma de estudiar la palabra. Y es que la palabra tiene su propia definición. Dios tiene una cierta manera de utilizar las palabras que están en la Biblia. Él tiene una definición en mente cuando Él inspiró las palabras que están escritas. Y si uno trata de entender el significado de las palabras escritas en la Biblia a base de las definiciones que se encuentran en diccionarios seculares del mundo, uno va a mal interpretar lo que el Espíritu Santo quiso decir con esas palabras. Esto lo digo porque muchas personas que les gusta estudiar la Biblia siempre consultan diccionarios seculares para tratar de mejor entender lo que están leyendo. Y obviamente, pues si no sabemos el significado de una palabra, tenemos que buscar el significado. Pero hay un problema. El mundo tiene una manera de definir las palabras que no necesariamente es igual a Dios. Entonces yo he encontrado que la mejor manera de uno estudiar el significado de las palabras en la Biblia no es buscar un diccionario, sino mejor buscar todos los lugares en la Biblia en el cual esa palabra se utiliza. Entonces, cuando tú lees todos esos versículos que tienen esa misma palabra, tú vas a entender la forma que el Espíritu Santo utiliza esa palabra. Y cuando uno sabe cómo es que el Espíritu Santo le gusta utilizar esa palabra, pues tú vas a entender la definición que Él tiene en mente con esa palabra. Tú vas a entender qué es lo que Él quiere decir con esa palabra. Es como en las diferentes culturas hispanas tenemos diferentes maneras de decir ciertas cosas. Y aunque utilicemos la misma palabra, en México se utiliza para querer decir una cosa, en Puerto Rico quiere decir otra, quién sabe, en Santo Domingo se utiliza de otra, en Colombia de otra. La misma palabra tiene diferentes significados dependiendo quién la dijo. Pues el Espíritu Santo tiene su propia cultura, su propia manera de ser, su propio intento detrás de las palabras que Él inspiró a los apóstoles a escribir y a todas las personas que escribieron las escrituras por inspiración del Espíritu. Y si tú lees algo que el Espíritu dijo, entonces en vez de consultar al Espíritu para la definición, te vas a consultar un diccionario escrito por un hombre que no tiene el Espíritu,
¿tú crees que van ellos a poder decirte el significado del espíritu? La gran mayoría de las veces ellos van a tener una definición humana, no espiritual. Entonces, ¿qué sucede con nosotros cuando estamos consultando los diccionarios? Estamos leyendo la Biblia, queremos saber más sobre el significado de una palabra. Muy bien. Entonces ahora vamos y buscamos otro libro que se llama diccionario y buscamos esa palabra ahí. Y cuando la encontramos dice, el diccionario dice que esta palabra significa tal y tal cosa. Ahora tomamos esa definición y la queremos obligar que quepa en la Biblia. Queremos que ahora la Biblia diga lo que dijo el diccionario. Y eso lo hacemos inconscientemente. Nosotros no hacemos eso a propósito de querer cambiar el significado de la palabra. Pero como creemos que los diccionarios seculares tienen unos significados perfectos, que tienen unos significados que aplican a la Biblia y a la palabra de Dios, pues lo injertamos. Sacamos las definiciones de los diccionarios y las obligamos a existir en la palabra de Dios. Eso no funciona. No estoy diciendo que uno no pueda utilizar un diccionario, porque los diccionarios ayudan a uno a entender significado de palabras que uno no conoce. Pero lo que estoy diciendo es que no se puede utilizar un diccionario juntamente con la Biblia de la misma manera que tú utilizas un diccionario con un libro de la escuela o con un libro de tu trabajo. Ahí sí funcionaría. Pero con todo y eso, aún utilizándolo con libros del trabajo de la escuela, uno tiene que interpretar la definición para acomodarla al contexto de lo que uno está leyendo. Aún en las cosas seculares, uno no puede tomar una definición de un diccionario literalmente y decir que eso quiere decir eso y pues eso es lo que va a querer decir. No, se utiliza una palabra dependiendo. Es como la palabra amor. Si tú buscas la palabra amor en un diccionario secular, tú vas a encontrar allí cosas como, me imagino, ¿verdad? Afecto, pasión, sentimiento. Pero cuando tú vas a la Biblia y buscas la palabra amor, tú vas a ver que allí dice que el amor es Dios. Y Jesucristo en otra ocasión viene y dice que el que ama da su vida por otro. Un diccionario del mundo no piensa de esa manera. El amor en el mundo puede ser hasta un acto sexual. En la Biblia nunca es así. Eso es un ejemplo bien básico y fácil de entender. Y nos deja saber que cuando estamos estudiando la Biblia, la mejor manera de uno saber las definiciones bíblicas, que es las palabras, cómo el Espíritu Santo las usa, qué es lo que Él quiere decir, es simplemente buscar otros versículos que utilizan esa misma palabra y leer varios de ellos. Mientras más versículos leas con esa palabra, mejor. Y tú vas a tener un entendimiento general de cómo es que el Espíritu Santo utiliza esa palabra en particular, dependiendo de la situación en la cual Él lo usó. Eso es la mejor manera que hay. Una de las herramientas que más te puede ayudar en ese ejercicio de buscar los versículos que contienen esa palabra es una concordancia. Tú buscas una concordancia bíblica y te da una lista de todos los versículos que contienen una palabra en particular. Entonces pues tú coges tu Biblia y tú vas buscando versículo uno por uno y vas buscando la Biblia y leyendo esos versículos y vas adquiriendo una definición
bíblica de esa palabra, no una definición secular. Así que mi hermano, yo espero que esto te ayude en tu estudio bíblico. Yo sé que hay mucha gente que me escucha que tienen la palabra de Dios en alto, y yo no quiero que tú, ¿verdad?, cometas el error de mezclar definiciones seculares con las definiciones espirituales de la Biblia, porque eso te puede confundir exactamente qué es lo que el Espíritu Santo trató de decir. Y al fin y al cabo, en realidad la palabra de Dios no se puede entender estudiando. Aunque tú hagas lo que yo te sugerí, de estar leyendo muchos versículos donde se encuentra una cierta palabra para buscar el significado de esa palabra, si la unción no está contigo para revelarte eso, por más versículos que tú estudies, como quiera, no lo vas a entender, porque es un entendimiento espiritual. En todo dependemos de Él, somos de Él y para Él, y sin Él, nada podemos hacer. Dios te bendiga, Dios te guarde, y en el nombre de Jesús, que la palabra de Dios te aproveche siempre.